Soy Inés Montano. ¿Sabían que uno de los principales, de los más importantes cronistas de la historia de América fue prácticamente borrado de su propia obra? Fue, por así llamarlo, desheredado. Les presento a Fray Bernardino de Sahagún, un fraile franciscano quien dedicó su vida a documentar las costumbres, rituales, creencias indígenas en la Nueva España. Y ya les mencioné, conté cómo fue manipulado su obra. Su nombre prácticamente desapareció y lo que dio lugar a la visión de los vencidos de Miguel León Portilla en el siglo XX. Este fraile nació alrededor de 1499 en Sahagún de Campos, en Castilla, y se conoce muy poco de sus primeros años. ¿Y sabían que hay algunos que dicen que era de procedencia judía? Pero claro, no hay pruebas hasta hoy día. Esto es una tradición que empieza en el siglo XIX, cuando un viajero francés afirma, sin mucha evidencia, la verdad, que su apellido, uno de sus apellidos fue Rivera. Esta idea fue repetida varias veces y así quedó la tradición de atribuirle la procedencia judía, pero en realidad no tenemos ningún documento para esto. Cuando Sahagún finalmente llega a Nueva España en 1529, se dedica a evangelizar y a estudiar las costumbres indígenas. Fue maestro en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y ahí formó un grupo de discípulos indígenas que hablaban náhuatl, latín y español, y que fue la base de sus colaboradores. Y aquí viene lo interesante. Sahagún se dio cuenta de que los indígenas seguían ocultando sus creencias idólatras detrás de las imágenes cristianas. ¿Y cuál fue su respuesta? Él creó un método de investigación, básicamente, para conocer su cosmovisión y sus creencias, sus supersticiones. Analizó códigos pictográficos, comparó versiones de varios relatos que les contaban durante las entrevistas y así, paso a paso, construyó su obra Historia General de las Cosas de Nueva España y su versión y otra versión conocida como el Códice Florentino. La vida de franciscano pues es básicamente inseparable de la creación de su obra, y no será exagerado llamar la historia de las cosas de Nueva España una de las fuentes más importantes sobre las supersticiones y rituales prehispánicos. Sahagún pasó décadas recolectando, preparando los materiales desde 1547 hasta el día de su muerte en 1590. Esta obra es clave para entender en qué consiste la visión de los vencidos del siglo XX y el propio Sahagún es muy claro a la hora de explicar cómo hizo toda esta obra. Lo hace en el prólogo del libro segundo de la Historia General, donde también aclara cómo seleccionaba a los informantes, a los que entrevistaba. Entonces, la elaboración de la obra tiene varias etapas. La primera es Tepepulco, es de las entrevistas, recopilación del material, y luego en Tlatelolco, en la década de los años 60 del siglo XVI, donde él se juntaba con sus discípulos, con los indios principales, con los ancianos, para revisar el material que ya tenía recopilado. Entonces, el material correspondiente a esta obra son segundos memoriales. Y terminadas estas consultas, Sahagún pasa al convento San Francisco el Grande de la Ciudad de México, donde ordena, revisa estos textos. Así aclara la estructura de la historia de las cosas, la historia general de las cosas de Nueva España, y que serían pues 12 libros. Y luego, con los copistas, crea varias copias de esta obra. Sin embargo, no sabemos dónde están actualmente estas copias y si existen. La situación política en los años 70 cambia porque hubo un permanente debate sobre el uso de las lenguas indígenas y sobre las obras que trataban las costumbres
de los indígenas para no propagar idolatrías. Entonces la corona estaba sopesando si podían seguir creando estas obras o ya habría que dejar estos ritos, no dejarles desaparecer. Mientras tanto, Sahagún sigue reelaborando su obra, ampliándola y crea pues un códice florentino, que se conoce como códice florentino, con 3 textos, latín, náhuatl y español, y este códice fue encontrado en Florencia y contiene también varios dibujos. Entonces, Sahagún escribe a Felipe II una carta describiendo el Códice Florentino como una obra de 12 libros y 4 volúmenes, lo que coincide totalmente con la descripción del texto que hace Sahagún en limpio ya en 1577. A pesar de que la historia, prácticamente la obra, estaba acabada, Sahagún, con cerca de 80 años, seguía modificando algunas partes. Sobre todo redactó la nueva versión del libro 12, dedicado a la conquista y a los presagios. Es muy probable que la prohibición de las obras sobre las costumbres antiguas de indígenas y confiscación de algunos escritos de Sahagún quizá le hayan afectado, ¿no? Le hubieran afectado a él. Pero él seguía con material para poder reelaborarlo y finalmente dejar, por ejemplo, obras como el calendario mexicano y el arte adivinatorio. Él muere en 1590 en el convento de San Francisco de México. Y aquí está el largo y absolutamente trabajoso proceso de elaboración de la obra de Sahagún. Décadas, básicamente, de recopilación y reescritura de los materiales. El libro 12, que trata de la conquista y los presagios, forma parte actualmente de la visión de los vencidos. Prácticamente es el texto que forma parte del 75% de la recopilación de Miguel León Portilla. Entonces, Sahagún no aparece como autor, aparecen informantes de Sahagún. Entonces, ¿creen que se puede desheredar así a un autor del siglo XVI? Déjenmelo saber en los comentarios.